Tune o a Melodyne. Para corregir la voz con esta herramienta... Sobre los planes de empleo. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Ciudadanos. Gracias, señora vicepresidente. Resulta curioso que empecemos esta segunda parte de esta prolongada sesión sobre el estado de la ciudad con una propuesta que se refiere precisamente a planes de empleo, a los planes de empleo. Planes de empleo que llevan aplicándose en nuestra ciudad desde hace más de 20 años, con distintas variaciones. Empezaron aquellos planes que gestionaba Delegación de Gobierno, después fueron planes conjuntos, Delegación de Gobierno, Ciudad Autónoma, finalmente Ciudad Autónoma. Ha habido planes dirigidos a jóvenes, el último plan de empleo referido a la recualificación de mayores de 45 años, un importante esfuerzo económico que viene a suponer en los 5 últimos años unos 70 millones de euros, que llega a un importante número de personas paradas de nuestra ciudad, a un importante número de demandantes de empleo. Y sin embargo, aun reconociendo la importancia de este instrumento de cara a alterar la propia estructura del empleo y concretamente del desempleo en nuestra ciudad, si echamos la vista atrás, a pesar de su importancia, del volumen de dinero, del número de personas, realmente los efectos tras 20 años de aplicación son prácticamente nulos. El paro sigue siendo un importante problema de la ciudad, si no el más importante. No el paro, sino precisamente la falta de trabajo. Hemos ido viendo cómo estos planes de empleo se han ido apartando de los principios que los inspiraban inicialmente para ir adquiriendo un progresivo carácter subsidiario, de ayuda, y más concretamente de abrir puertas a las ayudas que tras
propiamente las contrataciones del plan de empleo, ofrece el SEPE. 21 meses en unos casos de subsidio, 6 meses en otros. Ciudadanos lo que propone en esta moción es recuperar ese espíritu original de los planes de empleo, porque entendemos que los principios que los guiaban, el de dar experiencia y dar formación, son los que más interesan hoy en día a la ciudad, a los desempleados y los que más pueden incidir positivamente en romper el círculo del desempleo que existe en nuestra ciudad. Las personas no encuentran empleo porque no tienen formación, o cuando tienen formación no encuentran empleo porque no tienen experiencia. Posiblemente, teniendo en cuenta las características del paro en nuestra ciudad, ese aspecto, esa perspectiva de ayuda, de subsidio, no se va a poder perder, es necesario. Sin embargo, pensando en el futuro del empleo, en el futuro de los desempleados, creemos imprescindible, insisto, en recuperar esa perspectiva de planes de empleo para dar experiencia, planes de empleo para dar o para ampliar la formación de los desempleados. Es por eso que proponemos al Pleno el siguiente acuerdo: que los planes de empleo recuperen los criterios de proporcionar experiencia laboral y formación para el empleo, que su objetivo sean la cualificación y la recualificación, la formación continua y la experiencia laboral, y estos planes terminen consiguiendo el logro de la inserción en el mercado laboral de los demandantes de empleo de la ciudad. Gracias, señor portavoz. ¿Algún portavoz quiere hacer uso de la palabra para explicar el sentido del voto? Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Popular. Gracias, señora vicepresidente. Señor Varga, portavoz de Ciudadanos, en líneas generales estamos de acuerdo con usted, con lo cual ya le anticipo que vamos a votar a favor de la moción. Ahora bien, yo creo que está bastante analizada y me sorprende que votemos a favor, señor Mas. ¿Sí? Ah, vale, vale. Pues nada, ustedes se van a sorprender permanentemente. Está bastante bien analizada, yo creo que la estratificación social de la ciudad. Yo, en los breves minutos que he tenido para poder intervenir, porque decía el señor portavoz del PSOE que él era el último que intervenía, y eso que él es muy democrático. No, el último era yo. He tenido menos tiempo porque lo han consumido otros, en ese respeto democrático que nos han querido enseñar. Pero quiero decirle que está bastante bien analizada la estratificación social de la ciudad. Hay personas en Ceuta que, por la edad que tienen, difícilmente pueden adquirir ya una formación para el empleo. Estamos hablando de un colectivo, sí, que a partir de los... Sí, difícilmente, porque, mire, cuando se cumple una cierta edad y no se tiene una formación ni mínimamente básica, ya es difícil. Y usted, que es del mundo de la educación, aunque sea en el ámbito administrativo, pero algo le sonará. Es difícil, al final, conseguir eso que usted llama recualificación y adaptación. Es difícil. Por lo tanto, los planes de empleo tienen que tener también, para determinados colectivos de Ceuta, un carácter, pues no sé, si quiere usted llámele social. Pero en el fondo de la cuestión estamos de acuerdo. Es verdad que hay una inversión, una solidaridad del conjunto de los españoles, porque la ciudad de Ceuta aquí actúa simplemente como gestor de unos fondos que vienen aportados por el Estado, y por lo tanto el conjunto de los españoles son solidarios con las diferentes generaciones de ceutíes que tienen en este momento problemas para la inserción laboral, y por lo tanto me parece extraordinariamente bien el enfoque que usted plantea, y que por otra parte coincide con el enfoque en este sentido que tiene la consejería que dirige el empleo. Y es decir,
nosotros vamos a ayudarles, vamos a poner todos los españoles un granito de arena para que usted pueda tener una primera experiencia laboral, probablemente, para que usted pueda tener una experiencia laboral, pero lógicamente usted también tiene que poner de su parte un esfuerzo en seguir formándose y en seguir preparándose ante una sociedad que cada vez es más competitiva. Por lo tanto, no pudiendo estar más de acuerdo con esto, ya le anuncio que nosotros vamos a votar que sí y que seguiremos esas orientaciones, porque al fin y al cabo esta es una moción de orientación política, seguiremos esas orientaciones, ya las estamos siguiendo, pero las seguiremos para los futuros planes de empleo, insisto, teniendo en cuenta que hay también un perfil de personas en Ceuta de difícil empleabilidad, de difícil recualificación y para los que tenemos que tener también alguna solución, aunque sea paliativa. Muchas gracias. Gracias, señor portavoz. Sometemos la propuesta a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? La siguiente propuesta está presentada por el Grupo MDIC, relativa a proyecto de construcción de 500 viviendas de protección oficial. Tiene la palabra la señora portavoz del Grupo MDIC. Muchas gracias, señora Salcedo. Efectivamente, esa es la primera de las dos propuestas que trae nuestro Grupo municipal esta tarde. Es una obviedad que el principal problema en esta ciudad después del desempleo es la falta de vivienda. Hemos hablado de ello en la primera parte de este debate del estado de la ciudad. Esta mañana hemos expuesto la desesperación de muchísimas familias en Ceuta por no contar con una vivienda. Saben ustedes perfectamente de primera mano que son miles las familias de esta ciudad que están esperando en las listas de Envicesa que se les dé una oportunidad para poder acceder a un derecho reconocido en la Constitución, un derecho constitucional que se ve cercenado, desgraciadamente, ante la falta de una política de construcción de viviendas, ni de protección oficial, ni de precio tasado, ni libre. Por eso les afeábamos esta mañana que en sus presupuestos no se ha puesto ni un solo euro a la construcción de vivienda. El constante retraso, por otro lado, en la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana tampoco ayuda a solucionar este gravísimo problema, puesto que los promotores paralizan las inversiones hasta que tengan la seguridad jurídica que les da el PGOU. Desde nuestro Grupo municipal entendemos que la Administración local, que esta Administración local debe actuar, tiene la obligación de ello, para solventar este problema. No podemos estar esperando al Estado, definitivamente, no podemos depender de un plan de vivienda de un Gobierno central que está más por la labor de apoyar un mercado de alquiler como objetivo que el de la construcción, solución que no se adapta a la situación de Ceuta, puesto que para fomentar el alquiler en nuestra ciudad es necesario antes tener un parque de viviendas, que sí existen en muchas otras ciudades españolas, pero que en nuestra ciudad, como todos sabemos, es inexistente. Por este motivo, nuestro Grupo municipal entiende que para poder solventar este grave problema de la falta de vivienda, este ayuntamiento, dentro de las competencias que sí que tenemos y de las capacidades que también tenemos, debería proceder a realizar un plan de construcción de viviendas que permita cada 4 años la entrega de un mínimo de 500 viviendas. Por los motivos que acabo de exponer, porque creo que es palmaria la necesidad de vivienda en nuestra ciudad, es por lo que solicitamos a este Pleno a que se apruebe la realización de un proyecto de construcción de 500 viviendas de protección oficial cada 4 años y que se potencie, por otro lado, el mercado privado con el apoyo de la construcción de vivienda a precio tasado que permitan ir progresivamente en la solución al grave problema del acceso a la vivienda que tenemos en Ceuta. Muchas gracias. Muchas gracias, señora portavoz. ¿Algún portavoz quiere hacer uso de la palabra para explicar el sentido del voto? Tiene la palabra el señor Carreira. Gracias, señora vicepresidente. Bien, ya veo que no está usted de acuerdo con la orientación que tiene el Gobierno de Ceuta, de común acuerdo con el Gobierno de España, de promover la construcción de viviendas en régimen de alquiler. Lo ha dicho claramente, ¿no? Bueno, nosotros creemos que en España existe una tradición de la vivienda en propiedad y en Europa existe una tradición de la vivienda en alquiler. Es verdad que pasa que tener un parque de viviendas, es evidente. Bueno, pero ese parque de viviendas se puede construir también.
Bien, pero usted no habla del régimen de alquiler, de hecho, en cierto modo, lo está rechazando, ¿no? Bueno, yo lo que quiero decirle es que las conversaciones que se están manteniendo en estos momentos entre los responsables de la ciudad y los responsables del Ministerio competente, pues se ha adelantado ya la posibilidad de ofrecer para promociones de viviendas las parcelas propiedad de la entidad estatal SEPES. O sea, tenga usted en cuenta que en Ceuta uno de los grandes problemas es el suelo, ¿no? Claro, sí. Pero ya sabe usted que poco podemos hacer en un suelo que no es nuestro. Pero el SEPES tiene suelo, al objeto de que también el mercado privado pueda promocionar la construcción de viviendas públicas. No tiene por qué todo ser promovido desde la administración pública. Lo que hay que poner es suelo a disposición de la causa. Y en este sentido, el consejero de Fomento está manteniendo reuniones con el Ministerio competente, que es el de Fomento, precisamente para que estas parcelas, propiedad de la entidad estatal SEPES, se puedan poner al servicio del mercado privado para la construcción de viviendas públicas. Bien, en estos años lo que hemos estado haciendo fundamentalmente como consecuencia de la crisis económica, bueno, pues es mantener un régimen de mantenimiento de nuestro propio parque de viviendas mediante la renovación de las mismas, regeneración y rehabilitación y, al mismo tiempo, lo que hemos podido hacer en materia de nuevas viviendas, pero para su arrendamiento al objeto de facilitar el acceso a sectores y segmentos más sensibles de la población desde el punto de vista social. Creemos que la tramitación y aprobación del nuevo documento del Plan General, que ya ha dicho el presidente que quiere y desea, y creemos todos que se puede aprobar antes de que termine esta legislatura, pues tiene como objetivo, entre otras cosas, generar condiciones que propicien la promoción y la construcción privada de viviendas, tanto en régimen libre como de protección pública, porque hay parcelas, como todos ustedes saben también, y algunas no muy lejanas, también por aquí, por la zona, que están calificadas en régimen de protección público. De tal manera que se garantice una oferta suficiente y una mayor competencia a la hora de fijar los precios. Seguimos también con el objetivo de seguir fomentando la rehabilitación de aquellas viviendas ya construidas. Bueno, por lo tanto, quiero decirle que en los dos sentidos la orientación del Gobierno está claramente fijada. Es decir, utilizar el suelo estatal para ponerlo en el mercado y que se puedan hacer viviendas de protección pública, que ese es el trabajo que tiene encomendado el consejero de Fomento y que creo que va por buen camino. Y el siguiente es la utilización del Plan General como herramienta para conseguir que haya promociones tanto de vivienda libre como de vivienda protegida. Ahora, la moción que usted presenta está demasiado tasada, tiene poco de orientación política, ¿no? Está diciéndonos que hagamos 500 claramente en este periodo. Entonces, quiero decirle, en ese sentido, nosotros no podemos adquirir ese compromiso. Adquirimos los compromisos que yo le acabo de contar, pero no podemos votarle a favor de su moción. Muchas gracias, señor Carreira. Sometemos la propuesta a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? La siguiente propuesta está presentada por el Grupo Caballas, relativa a la modificación del Estatuto de Autonomía de la ciudad de Ceuta. Tiene la palabra el señor Arostegui. Buenas tardes a todos y a todas. Antes de pasar a exponer los argumentos por los que solicitamos al Pleno de la Asamblea la aprobación de esta resolución, quería, en nombre de mi grupo y en el mío propio, dejar constancia en este Pleno de la profunda indignación que hemos sentido ante la sentencia conocida en el día de hoy en relación con el caso conocido como La Manada. Nos parece que lo que ha sucedido es un tremendo paso atrás en este país en la lucha por la igualdad de hombres y mujeres. Hoy todas las mujeres se sienten violadas, hoy la causa feminista se siente ultrajada, hoy todas las personas de bien nos sentimos consternados. Queremos mostrar nuestro apoyo explícito a todas las manifestaciones y concentraciones que en el día de hoy
se van a producir, se están produciendo en todo el territorio español, que es una forma de expresar lo que no se puede entender sino como un ataque a la libertad, como un ataque al Estado de Derecho, como un ataque a nuestra propia seña de identidad como civilización. Por lo tanto, dejar constancia de eso y esperar que en próximas sesiones plenarias podamos aprobar de manera unánime una respuesta contundente ante este hecho. Paso a exponer las razones por las que nosotros queremos proponer al Pleno que iniciemos un proceso de reforma de nuestro Estatuto de Autonomía. Y esta mañana hemos estado debatiendo, yo creo que de manera extensa, el estado de nuestra ciudad. Es un debate que siempre es difícil de acotar o concretar, porque se debate de todo al mismo tiempo, en el espacio, en las materias. Pero yo sí quiero decir hoy, lo que no hay o no debe haber duda es de que Ceuta está tremendamente preocupada. El estado de ánimo, más allá de cifras o de argumentos, es en estos momentos el de una ciudad abatida, el de una ciudad preocupada, y nosotros nos sentimos también preocupados. No hay que hacer muchas investigaciones, no hay que profundizar en muchos argumentos, basta con salir a la calle, basta con ver la mirada de la gente y hay desesperanza, hay preocupación. Y nosotros creemos que llega un momento en el que la actividad política carece de sentido si no somos capaces de entender cuál es realmente el núcleo de la preocupación ciudadana, y con ello quiero decir cuáles son las razones por las que esta ciudad ha entrado en una dinámica tan negativa. Nosotros creemos que esta ciudad tiene la obligación ineludible y su clase política representativa tiene la obligación ineludible de reconstruir consensos, tiene la obligación ineludible de fortalecer espacios de entendimiento, tiene la obligación ineludible de redefinir objetivos, tiene la obligación ineludible de diseñar un panorama en el que nos sintamos todos identificados, comprometidos e ilusionados. Y esto hoy está muy lejos de la realidad. Ceuta es una ciudad en estos momentos extravagante. Hemos sido condenados a la extravagancia, a la marginalidad y a la rareza. Un libro que hablaba de Ceuta hace muy poco titulaba así: Estado de excepción en la excepción del Estado. La excepción del Estado. Nos hemos acostumbrado ya, lo hemos oído tantas veces, menos Ceuta y Melilla. Se hable de lo que se hable, siempre aparece menos Ceuta y Melilla. Y esto ya nos parece natural. Ya forma parte de Ceuta, menos Ceuta y Melilla. Esto está pasando una tremenda factura que quizá no podamos ni siquiera pagar si no reaccionamos a tiempo. Esto tiene un origen, nosotros lo hemos discutido hasta la saciedad, es una batalla ya perdida. La batalla por la comunidad autónoma está perdida, al menos de momento. Son tantas las fuerzas en contra de esta justa y legítima reivindicación, son tantas las derrotas en esta batalla que ya se ha dado por finalizada. Nosotros hoy no la vamos a reabrir. Sabemos que en el contexto político actual esto hoy no es viable, por desgracia para Ceuta, no es viable. Pero sí queremos que dentro de las posibilidades y dentro de esos posibles consensos a los que aludíamos, hagamos un intento por salir de la extravagancia. Nosotros no podemos seguir en una situación en la que ni siquiera sabemos
con exactitud lo que somos. A todo el mundo debería llamarle la atención, más allá de las razones que cada uno tenga, estrategias políticas o perspectivas diferentes, pero es realmente asombroso que 22 años después de aprobarse nuestro estatuto, todavía hoy no sepamos si los consejeros tienen que ser o no electos. Por ejemplo, esto en sí mismo es una prueba de la incertidumbre, de la precariedad. Ceuta está hoy instalada en una precariedad política, administrativa, social. Y esto es una parte muy importante de todos los problemas que tenemos, porque afecta directamente a la psicología colectiva, porque es uno de los componentes fundamentales de ese estado de ánimo, yo diría que en estos momentos muy por debajo de lo que se puede considerar como normal. Tenemos la obligación de ir buscando la normalidad. Ya es casi el único objetivo que nos queda, ser normales. ¿Por qué Ceuta está condenada? ¿Por qué Ceuta tiene que ser vista siempre por todo el mundo y cada vez más como algo extraño, como algo fuera de lo que en cualquier lugar de España se entiende como normal? Tenemos que saber, aquí hemos discutido en muchas ocasiones, yo lo he discutido muchas veces con dureza, he llamado traidores a la gente del PSOE y del PP. Pero también tengo que decir, traidores a Ceuta lo hay en todas las formaciones políticas, porque no es un problema solo ideológico, es una falta de entendimiento de nuestra realidad en el conjunto del Estado español. Y hemos llegado a la conclusión, cualquier ceutí que lo haga con sentido de la responsabilidad, con valentía, un examen de conciencia. O los ceutíes nos ocupamos entre todos de defender nuestros intereses, más allá de las disputas políticas, de las lógicas discrepancias y de que nos matemos vivos, lo cual no está nada mal. Pero si nosotros no somos capaces de defender Ceuta, que tenga todo el mundo por seguro que nadie lo va a hacer. Ni los sensibles del PP, ni los sensibles que vengan, porque no es verdad, pero ni en este lado ni en ningún otro. Yo creo que esto tenemos tanta experiencia acumulada que nos engañamos a nosotros mismos si no somos capaces de entenderlo, de reconocerlo y de actuar en consecuencia. Tenemos que actuar en consecuencia y eso significa, y repito, reconstruir consensos esenciales y básicos. Uno de ellos, nuestro propio Estatuto de Autonomía. Dejemos al margen la transitoria quinta que nosotros, ahora como utopía, seguimos reivindicando y tenemos como referente a largo plazo. Pero al menos intentemos una reforma del Estatuto que nos acerque a esa normalidad, que clarifique cuáles son los límites de nuestro autogobierno, que clarifique cuáles son las competencias y la mejoremos en la medida de lo posible, que permita incorporar elementos que en su día no lo eran y ahora sí, esenciales para el futuro de Ceuta y para el desarrollo de su vida cotidiana, tales como el fenómeno de la inmigración o la línea del Estrecho. Que seamos capaces de consolidar de manera definitiva, quitando incertidumbres y evitando la tentación política de atribuirse méritos o el riesgo de borrar los elementos fundamentales de nuestro régimen económico y fiscal especial, fundamentalmente las bonificaciones fiscales, bonificaciones a la seguridad social como los dos pilares básicos. Todas estas cosas deben formar parte de un nuevo Estatuto de Autonomía, que aunque sigamos siendo un ente territorial, es decir, un ayuntamiento con competencias ampliadas, toda la experiencia acumulada que tenemos, la incorporación de las nueva legislación, el marco jurídico derivado del Estatuto del Estado de Autonomía, nos ha permitido y nos permite hoy tener un volumen de información suficiente como para poder diseñar un nuevo estatuto del siglo XXI que al menos no nos tenga permanentemente en la picota en cada una de las pequeñas o grandes circunstancias o novedades que se dan en nuestro país. No puede ser
que Ceuta no tenga un consejo escolar, no puede ser que Ceuta no pueda tener una ley del comercio, no puede ser que Ceuta esté siempre, siempre en el furgón de cola y de prestado. Esto nosotros tenemos claro que se resuelve con un estatuto de comunidad autónoma, pero al menos, si eso no está a nuestro alcance en estos momentos, vamos a unir fuerzas, vamos a sumar, vamos a tener un mínimo de generosidad con esta tierra que se la merece, vamos a construir un consenso y vamos a ser capaces de hacer un nuevo estatuto de la Ceuta del siglo XXI que nos ayude desde ahí, desde ese nuevo armazón jurídico, a desarrollar políticas y hacer políticas que sean capaces de trazar un horizonte diferente, que se levante el estado de ánimo, que los ceutíes vean que hay futuro para esta ciudad, que es posible hacer cosas, aunque sean difíciles, si estamos juntos, si tenemos las ideas claras y si en definitiva seguimos de verdad queriendo esta tierra. Muchas gracias, señora Aróstegui. ¿Algún portavoz quiere hacer uso de la palabra para explicar el sentido del voto? Tiene la palabra el señor Carrasco. Bueno, gracias, señor. Bueno, señor Aróstegui, primero, gracias por apelar a consensos básicos. No esperaba menos de usted. Quiero decir que yo soy una persona que lleva tiempo en política, pero también lleva mucho tiempo observando la política. Y siempre le he considerado a usted una persona que ha buscado consensos básicos en los temas esenciales. Y hoy lo ha hecho. Hoy no ha venido a acusar a nadie de nada, sino ha venido a buscar un fondo común, un pozo común, que pueda servir para que esta ciudad avance. Es muy de agradecer, sobre todo cuando se está en la oposición, el que plantee usted este asunto en este sentido. Estamos, no debo hablar en singular. Sería por mi parte demasiado poco adecuado. Estamos completamente de acuerdo. Y no solamente vamos a votar que sí, sino que vamos a procurar que el consenso básico sea tan suficiente como para poder promover las iniciativas necesarias para que esto no sea más que una moción aprobada en este pleno y no pase de ahí, ¿no? Porque es verdad, muy a pesar nuestro, es verdad que se necesita una clarificación de nuestro régimen de autogobierno. Digo muy a pesar nuestro, perdónenme, me está sonando el teléfono indebidamente. Se necesita aclarar nuestro régimen de autogobierno porque es verdad que nuestro régimen de autogobierno no tiene que estar sometido permanentemente a tensiones ni políticas ni jurídicas. Debemos tener claro cuál es nuestro régimen. Nosotros lo tenemos. Mire, yo, y creo que usted también, estuvo en el origen de este Estatuto de Autonomía, aunque usted no estuviera a favor, pero estuvo en el origen. Y yo también estuve en el origen de este Estatuto de Autonomía y estoy convencido de que quienes lo redactaron o los que ayudamos a participar en su redacción teníamos claro cuál era el espíritu del Estatuto de Autonomía, pero al final se puso la letra que se puso. Y claro, al final, quienes interpretan la letra desconocen el espíritu. Y claro, en este país la interpretación de la ley no le corresponde a esta Asamblea, le corresponde a los jueces. Y en algunas ocasiones pues no están entendiendo las cosas tal y como los que lo redactaron y los que animaron su redacción así lo entendieron. Por lo tanto, creo que es verdad que se necesita que se clarifique de modo evidente, sin que sea necesario que nadie tenga que interpretarlo, que hay un régimen de autogobierno en la ciudad que sin colocarla al nivel de una comunidad autónoma, también la despega del régimen general de los ayuntamientos. Porque el régimen general de los ayuntamientos ha quedado claro que dejaría a Ceuta fuera no solamente del Estado de las autonomías, no del encaje constitucional del Estado, porque un ayuntamiento entra perfectamente en el encaje constitucional del Estado, porque el Estado territorialmente, todos lo saben, lo que dice el título 8º, ¿verdad? Son entidades locales, o sea, municipios, provincias y comunidades autónomas que se puedan crear, decía la Constitución, que tampoco era obligatorio, que hubiera tantas. Pero es verdad que nosotros no queremos ser solamente un simple ayuntamiento porque nos dejaría fuera de determinados debates, foros y lugares de toma de decisiones en los que queremos estar, porque además es bueno que estemos. De hecho, estamos.
Y no estamos en precario, estamos de verdad. No estamos en precario, estamos de verdad. Pero también es verdad que no está bien que esto se cuestione, aunque la verdad, para serle sincero, señor Arostegui, realmente quien nos lo estamos cuestionando somos nosotros mismos. O sea, somos nosotros los que vamos a los juzgados a denunciarnos a nosotros mismos. Sí, no se está denunciando el Estado por nombrar consejeros no electos, que a mí eso me parece la cosa menos importante de toda esta historia. Nos estamos denunciando los propios ceutíes, sean organizaciones políticas o sindicales, las que no quieren que el estatuto se interprete de un modo amplio, cosa que yo no entiendo. Miren, en esto me gustaría ser más catalán. Hombre, no hasta llegar hasta la independencia, pero interpretar que el estatuto permite más cosas de las que en sí la letra parece que dice, ¿no? Y estamos de acuerdo con que los catalanes cojan el Estatuto de Autonomía. Estamos de acuerdo algunos, yo no, pero algunos de ustedes sí, por lo que les he oído decir respecto de los socios que tienen. En que los catalanes cojan su estatuto e interpreten que se puede llegar hasta la independencia y, sin embargo, llevan a los juzgados cosas que hace el presidente Vivas que tienen mucha menos importancia respecto de lo que es el desarrollo autonómico. Bueno, pues eso... Pero estoy de acuerdo con usted, mejor que se aclare. Que no sean los tribunales, porque luego pasan las cosas que pasan. Yo quiero decirle que nosotros, atendiendo a lo que usted ha dicho al principio, confiamos en la Administración de Justicia, tanto en la interpretación del Estatuto de Autonomía como en que se haga justicia a esa mujer en Pamplona. Un tribunal se puede equivocar, pero sabe usted que pueden ser revisadas sus decisiones. Afortunadamente. Este es un Estado de Derecho. Por lo tanto, esto no se va a resolver con manifestaciones, se va a resolver con confianza en el Estado de Derecho. Y si esa manada actuó contra la ley, acabará siendo condenada. España es un Estado de Derecho, confiemos en el Estado de Derecho. Pero no solamente que se clarifique nuestro régimen de autogobierno, también es verdad que hace falta delimitar claramente cuáles son nuestras competencias y el alcance de las mismas. No solamente cuáles son, parece que el Estatuto deja claro cuáles son, pero lo del alcance de las mismas, eso de administración, inspección y sanción, además de la potestad normativa reglamentaria en los términos que establezca la legislación general del Estado, vaya rollo que les estoy soltando, ¿no? Pero es lo que dice el Estatuto, ¿no? Es una cosa como que no entiende nadie muy bien, ni siquiera nuestros propios funcionarios. Entonces, bueno, vamos a clarificarlo, ¿no? Pues yo creo que tiene desarrollo el Estatuto de Autonomía, pero si hace falta que se clarifique con una nueva redacción, pues que se clarifique con una nueva redacción. Y en cuanto a nuestro régimen económico y fiscal, evidentemente, ya el Estatuto dice que el régimen económico y fiscal de la ciudad se actualizará mediante ley. Pero sí, estoy de acuerdo también con usted, busquemos un consenso básico para que los elementos esenciales de nuestro régimen económico y fiscal especial estén en nuestra norma institucional básica. Completamente de acuerdo. De hecho, lo tienen los navarros y no pasa nada. ¿Saben ustedes cómo se llama el Estatuto de Autonomía de Navarra? Amejoramiento del fuero. Ese es el nombre que recibe. Bueno, pues nosotros tenemos un fuero histórico, centenario. Vamos a mejorarlo y a dejarlo claro. Aunque bien es verdad, y lo explico al presidente, es por ley. Si ya está en las leyes. Pero no importa. Vamos a intentar que una norma de superior rango lo garantice y lo blinde. Es verdad que un territorio que no tenga garantizadas unas buenas comunicaciones puede tener muy buenos políticos, pero no va a prosperar jamás. Tiene usted toda la razón. Nosotros también lo sabemos, y por eso el presidente lleva trabajando en esto una temporada larga, ¿eh? Lo que pasa es que no es fácil mover voluntades. Yo ya no le digo del Gobierno de España, es que aquí, usted lo sabe también, si usted ha sido concejal de Hacienda, usted lo sabe también, señor Arostegui. La voluntad política luego tiene que estar casada, tiene que haber una simbiosis con los informes de los funcionarios. Y claro, en España, por ser miembros de la Unión Europea, existe una cosa que se llama órgano de defensa de la competencia. Y no se crea usted que lo maneja el Gobierno, de verdad. No se crea usted que el Gobierno de España le dice al presidente de ese órgano, oiga, que esto hay que hacerlo así. No, esto no funciona así. Afortunadamente,
o desafortunadamente, yo ya no sé si es afortunadamente o desafortunadamente, los órganos administrativos funcionan con plena autonomía y no siempre están de acuerdo con que la voluntad política tenga que tener al final un reflejo en los hechos. Pero en cualquier caso, el servicio público de la línea del Estrecho, que sabe usted que ya existe, también es bueno que se blinde, se garantice y se reconozca de un modo especial. Porque las comunicaciones para Ceuta son esenciales. Porque Ceuta no podrá tener desarrollo económico por más planes que inventemos aquí. El señor Hernández, la señora Hamed, el señor Ali, usted, el señor Varga y todos los demás que estamos aquí, empezando por el señor Vivas, si no tenemos una buena red de comunicaciones, barata, asequible, homologable al resto del conjunto de España. No va a pasar. Todos los planes que hagamos aquí, si eso no lo tenemos, no sirve de nada. Por lo tanto, ¿cómo le vamos a votar que no a esto? Tenemos además que ponernos de acuerdo en qué tenemos que hacer. Estamos absolutamente de acuerdo. Y sobre las peculiaridades relativas a nuestra condición de ciudad fronteriza, el presidente ha hablado un rato largo esta mañana y yo también. Quiero decirle, es que condiciona tanto que eso forma parte del acervo jurídico, político, administrativo, o como le queramos llamar, o esto no va a funcionar nunca. Así que, señora Arostegui, gracias por los consensos a los que apela, y a uno al que usted no ha apelado, aunque me lo ha comentado en privado, yo también se lo digo. El Estatuto de Autonomía obliga a que tengamos reconocimiento, aprecio y respeto por nuestra pluralidad cultural. Lo obliga, lo dice su título preliminar. Pero si lo tenemos que poner en un artículo, porque el título preliminar nos parece que tiene pocos efectos jurídicos vinculantes, también lo ponemos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Carreira. Sometemos la propuesta a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? La siguiente propuesta está presentada por el Grupo Parlamentario Socialista relativa a realización de campañas de captación de inversiones para la ciudad. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Buenas tardes. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Sí, esta es la primera de nuestras dos resoluciones que presentamos a este debate del estado de la ciudad. Dos propuestas que presentamos que, por supuesto, son dos más dentro de las muchas que venimos presentando desde el comienzo de la legislatura. El Grupo Parlamentario Socialista es muy sensible con la situación económica que estamos padeciendo en nuestra ciudad en los últimos tiempos. No en vano, esta mañana se ha hablado mucho aquí sobre cuál es esa situación económica, cuáles son las repercusiones desfavorables que tiene en la ciudad, y entre todos debemos de buscar un consenso para paliar en la medida de nuestras posibilidades esa situación innegable, difícil, complicada que se presenta económicamente en la ciudad. A nadie le extraña que aquí se hayan hablado de indicadores en cuanto a desempleo, en cuanto a crecimiento del PIB, que no son los deseables en esta ciudad. Hoy mismo han salido una estadística de la oficina de la Unión Europea, Eurostat, donde dicen que Ceuta, de 275 regiones europeas, es la segunda que presenta mayor tasa de paro. Eso no lo dice el Partido Socialista, lo dice Eurostat. También nos encontramos en los primeros puestos del ranking de esas 275 regiones en tasa de paro juvenil. Por tanto, yo creo que más que nunca se hace necesaria la apuesta decidida por el desarrollo económico en nuestra ciudad. A nadie se le escapa la necesidad de fomentar, estimular la captación de inversiones para Ceuta. Entendemos que hay sectores de actividad que son muy atractivos y que hay que apostar, y todos debemos de estar de acuerdo, entre ellos el turismo, la actividad comercial, determinados tipos de servicios, también actividades relacionadas con tecnologías. Tenemos que apostar por el sector de las empresas de alta tecnología, o al menos media alta tecnología. Creemos que sería un revulsivo muy importante que necesita la ciudad y que requiere ahora mismo esa llegada de inversión privada.
Pero para ello necesitamos aunar esfuerzos. ¿Para qué? Para contar entre todos cuáles son las ventajas competitivas que tiene nuestro régimen económico y fiscal y que así podamos invitar a nuevos empresarios a invertir en nuestra ciudad. Sí es cierto que durante los últimos años han estado llegando a nuestra querida Ceuta numerosos establecimientos, distintas marcas comerciales, franquicias que han apostado por Ceuta. Pero sí, también hay que decir, y lo hemos anunciado esta mañana, que se está produciendo una cierta fuga de este tipo de empresas que llegaron en su momento. Desde el Grupo Parlamentario Socialista no nos cabe duda que estamos deseosos a que se produzca, insisto, un desarrollo económico para nuestra ciudad. Somos conscientes que en el contexto actual resulta o puede resultar difícil que vengan a Ceuta a implantarse nuevas empresas. En primer lugar, y se ha puesto aquí en el debate de esta mañana sobre la mesa, el caos fronterizo que padecemos. Lógicamente, eso repercute de cara a conseguir un estímulo a que venga esa iniciativa privada. Pero nosotros, desde luego, no renunciamos de ninguna de las maneras, y creemos que ningún grupo político lo puede hacer, a apostar por nuestra ciudad y a que se active la economía de Ceuta. La actual situación del mercado a nivel nacional, en el que se encuentra en una etapa de crecimiento económico, que nosotros no podemos quedarnos atrás, aunque sí hemos dicho esta mañana que el crecimiento en Ceuta es inferior a la media nacional, es un crecimiento pírrico del 2%, pero por eso tenemos que realizar una política de captación activa de inversiones. Tenemos que tener todos una actitud proactiva, todos los agentes sociales y económicos, todos los partidos políticos que configuramos el arco parlamentario de esta Asamblea. Por tanto, debemos realizar una campaña activa de captación de inversiones, incidiendo especialmente en los sectores en los que podemos ser más competitivos, como comercio, servicios varios, turismo, empresas de alta media tecnología, como hemos dicho anteriormente, pero necesitamos el consenso, el trabajo de todos los grupos políticos de esta Asamblea, insisto, de los agentes económicos, de los agentes sociales implicados, a los que debemos hacer partícipes o copartícipes de actuaciones a realizar que beneficien, en definitiva, a mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos de Ceuta. Por tanto, proponemos a este Pleno de la Asamblea la adopción del siguiente acuerdo: realizar una campaña de captación de inversiones a nivel de toda España mediante contactos y reuniones formales con las distintas comunidades autónomas, las asociaciones empresariales y principales empresas de cada región para hacerles llegar las ventajas de invertir en Ceuta y nos comprometamos, los distintos grupos políticos presentes en esta Asamblea, a favorecer, dentro de nuestras áreas de influencia y de una forma activa y dinámica, los contactos y el acercamiento de inversiones a nuestra ciudad. Gracias. Gracias, señor portavoz. ¿Algún portavoz quiere hacer uso de la palabra para explicar el sentido del voto? Tiene la palabra el señor Varga. Me va a permitir el Grupo Socialista que incorpore a su propuesta una pequeña petición que en algún momento ha hecho el Grupo Ciudadanos y algún grupo más de esta Asamblea, pero que va en la misma línea y formaría parte, digamos, de la contribución que nos pide el propio Grupo Socialista a este fomento de la inversión en nuestra ciudad. Existe una guía para invertir en Ceuta, una guía publicada por Procesa, y en la que consta, bien al principio, revisión 2011. Nosotros entendemos que cualquier inversor que eche mano de esta guía, al ver la actualización, aunque incluso no haya variado en nada su contenido desde el 2011, estoy seguro que viendo esa fecha la dejará aparte por inservible. Y parece que no hay manera de que Procesa, de que el Gobierno revise o impulse la revisión de esta guía, que me parece, precisamente por estar a disposición de cualquier interesado en Internet, puede ser el primer peldaño para acercarse a nuestra ciudad. Por eso
Ya digo, yo pido al Grupo Socialista que me permita incorporar esta pequeña petición que dirigimos al Gobierno de que se revise de una vez esta guía y se actualice, evidentemente, a fecha 2018. Muchas gracias. Hernández. Gracias, señora vicepresidenta. Gracias, señor Varga, por su espíritu constructivo de aportar en un sentido positivo para enriquecer la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista. Pero, a honor a la verdad, le tengo que decir, señor Varga, que esta propuesta de guía para invertir en Ceuta ya se ha traído aquí a este pleno de la Asamblea, ya se ha abundado, se ha hablado sobre ella y los grupos políticos se han manifestado al respecto. No creo necesario incorporar, abundar más en nuestra propuesta porque es clara y definitiva en lo que se presenta aquí. Le agradecemos su aportación, pero entendemos que ya lo que usted ha dicho está suficientemente debatido, se ha propuesto en la Asamblea y los grupos políticos se ha pronunciado. Por tanto, creemos que nuestra propuesta es lo suficientemente sólida, contundente, para que se pronuncien los distintos grupos de la Asamblea y también le pediría a usted el voto afirmativo a la misma. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hernández. Tiene la palabra el señor Carreira. Pues muchas gracias, señora vicepresidente. Nosotros estamos de acuerdo con la propuesta que plantea el Grupo Socialista. Yo no llevo la cuenta de las franquicias que hay instaladas en Ceuta, el señor Rivas sí, pero no recuerdo el número que ha dicho. 40. El señor Hernández dice que están entrando en una pequeña depresión. Bueno, siempre. Algunas están planteándose. Sí, lo he dicho así. Bueno, yo espero que seamos entre todos capaces de seguir generando un clima de confianza. Me gusta mucho, además, el propósito de la moción en el que no solamente le dice al Gobierno que lo haga, sino que se comprometen ustedes también a ejercer su influencia, que tienen y mucha, y piden a los demás grupos que también la tengan, que también hagan exactamente lo mismo. Nosotros lo vamos a seguir haciendo. El presidente, los miembros del Gobierno, sobre todo los que tienen competencias más directas con el desarrollo económico, es decir, la Sociedad de Fomento Procesa, servicios turísticos. Estamos en permanente contacto con agentes económicos de los sectores productivos que le pueden a Ceuta interesar. Las nuevas tecnologías son un filón que yo creo que en Ceuta puede además tener un componente de creación de empleo extraordinaria porque además, quiero decirle, efectivamente, no todo el mundo tiene por qué ser ingeniero superior informático. Es decir, hay personas que con una formación muy básica pueden adquirir experiencia en materia de programación y tener un acceso a un empleo muy rápido. Sí, sí, muy rápido. Y además, en Ceuta hay mucho talento. Probablemente nuestros jóvenes no tengan, o todos nuestros jóvenes no tengan mucha formación por aquello del fracaso escolar, pero no les falta talento. Talento no les falta. Si encuentran la manera de satisfacer una expectativa de vida y además algo que les guste, estoy absolutamente convencido de que podemos encontrar una salida profesional para muchos jóvenes de Ceuta. Yo creo que tenemos que hacer entre todos, quien tenga más influencia que ponga más, quien tenga menos influencia que ponga menos, pero entre todos tenemos que hacer un esfuerzo por atraer empresas tecnológicas que sean capaces no solamente de producir herramientas informáticas, que hoy saben ustedes que se producen como churros, sino también de dar una formación rápida, sencilla, y que además no sea necesario que previamente las personas que la reciban tengan una formación específica ni especial para conseguir que Ceuta puede ser un polo digital también, o por lo menos una sucursal de un polo digital. Seguiremos apostando también por las franquicias tradicionales, naturalmente que sí. Seguiremos impulsando en colaboración con el Gobierno de España
el desbloqueo de nuestras comunicaciones, tanto desde el norte o hacia el norte como hacia el sur. Yo les quiero ser sinceros, lo del norte lo veo fácil. ¿Saben por qué lo veo fácil? Pues porque depende simplemente de un poco de dinero. Lo del sur también lo veo fácil, pero ya requiere también de voluntad política de un tercero. Ahí comprometernos, digo comprometernos, no intentarlo, intentarlo hasta la saciedad, como dice mi presidente, hasta la última gota de sudor. Pero ahí ya dependemos de terceros. Esto es como cuando uno no tiene en sus manos el permanecer en la división de honor, sino que depende de terceros. Pero en el caso de la Puerta del Norte, yo estoy seguro de que lo vamos a conseguir, porque solo es cuestión de dinero. Y se han hecho grandes inversiones en este país. Alguien ha citado hoy aquí el corredor del Mediterráneo, no recuerdo quién ha sido. Pero alguno de ustedes ha citado el corredor del Mediterráneo como uno de los grandes ejes económicos en los que la inversión es importantísima. Lo que necesita Ceuta es muchísimo menos. Es una infinitésima parte de lo que supone ese corredor. Pero para nosotros el puente, el corredor, el puente que nos une con la península es esencial. Pero tiene que ser exactamente igual, ¿eh? Quiero decir que los ciudadanos de Ceuta tengan la misma posibilidad y los ciudadanos españoles, los ciudadanos peninsulares, perdón, tengan la misma posibilidad también de recorrer ese corredor o ese puente sin restricciones de ningún tipo, sobre todo económicas. Esa es una de las grandes bazas que vamos a jugar, en las que los consensos tienen que ser amplios y en los que el empuje de todos es determinante y decisivo. Por lo tanto, señor Hernández, gracias por su moción y que sepa que cuenta con el apoyo de este Gobierno. Gracias, señor portavoz. Sometemos la propuesta a votación. ¿Votos a favor? La siguiente propuesta está presentada por el Grupo Ciudadanos, relativa a exigir del Gobierno de España un ejercicio responsable de las competencias que tiene atribuidas sobre Ceuta. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Ciudadanos. Gracias, señora vicepresidente. En el año 1995 se aprobó nuestro Estatuto de Autonomía y junto con el de Melilla supusimos el cierre, mal que bien, del Estado autonómico español. Es verdad que en estos 23 años que han transcurrido no se ha modificado una sola coma de nuestro estatuto, lo cual es una anormalidad dentro del régimen general. Una vez cerrado el Estado autonómico, este ha seguido una dinámica de transferencias progresivas desde el Estado a las comunidades autónomas. Transferencias que se han hecho de forma desigual, pero no por ello se puede dejar de admitir que han supuesto una generalización del traspaso de competencias del Estado, sobre todo a nivel de gestión, a las comunidades autónomas, a todas las comunidades autónomas, salvo Ceuta y Melilla. Esto se ha traducido a nivel bien práctico en que el Estado, a partir de ese momento, se ha dedicado, porque es la competencia que detenta, a una legislación básica o una legislación marco que posteriormente desarrollan todas y cada una de las comunidades autónomas competentes, salvo Ceuta y Melilla, que no tenemos esa capacidad legislativa, que seguimos dependiendo de la legislación del Estado, que habitualmente esas leyes marco, esas leyes básicas, no desarrolla para Ceuta y Melilla. Eso por un lado. Por otro lado, no cabe duda que la generalización de las transferencias a las comunidades autónomas ha terminado modificando profundamente la estructura de los propios ministerios, que ya no es la misma a aquella estructura que mantenían ni cuando se hicieron las transferencias, ni mucho menos esos macroministerios nacionales que existían antes del Estado autonómico.
no solo ha cambiado la estructura de los ministerios, sino que las prioridades, las líneas de actuación de cada uno de ellos ha ido adquiriendo un nivel más nacional, más global, dejando los aspectos de detalle a las comunidades autónomas competentes, salvo Ceuta y Melilla de nuevo, que seguimos dependiendo de esa gestión directa y un tanto residual por parte de aquellos ministerios que la siguen manteniendo. Mientras otras autonomías se han puesto al día gracias a su capacidad de autogobierno, nuestra ciudad sigue dependiendo de lo que hagan cada uno de los ministerios. Seguimos estando a expensas de las decisiones de un gobierno central, de un gobierno de Madrid. Yo quiero, por no extenderme en demasía, algo hemos hablado ya esta mañana, citar 3 ejemplos. El primero, hemos hablado de la frontera, sobre la que tiene competencias el Ministerio de Interior. El abandono, la falta de priorización que da el Ministerio a nuestra frontera, que es la suya, ha impulsado al propio gobierno de la ciudad a apartar 4 millones de euros destinados a renovar, a invertir, a modernizar esa frontera, que es lo que no hace el Ministerio competente. El Ministerio de Sanidad, en concreto el INGESA, también hemos hablado de esta mañana como una prioridad para Ceuta, una prioridad como es la clínica de radioterapia, una prioridad para toda la Asamblea, que ni siquiera el propio Ministerio tiene que instalar. En lugar de contribuir, termina frenando y no reconociendo esta demanda de la ciudadanía de Ceuta. También del INGESA tenemos pendientes la remodelación de los centros de salud del Tarajal y el de las Puertas del Campo, que han entrado en una especie de ciclo kafkiano, en el que una vez que tienen aprobados presupuestos para su reforma, esta reforma no se puede realizar porque no tienen aprobados presupuestos para su traslado, mientras se hace la reforma, que no se va a poder hacer. También en el tema de los médicos, y todos sabemos, y ahí reconocemos, no tenemos ningún problema en reconocer el esfuerzo que hace el INGESA y el propio hospital en el tema de la captación de médicos especialistas, nos encontramos con que esa carrera que se quiere potenciar de alguna manera para aquellos que se decidan a venir a Ceuta a prestar aquí servicio de especialistas, resulta que el estatuto de este personal estatutario médico está regulado por una ley marco que para Ceuta y Melilla el Ministerio de Sanidad no ha actualizado, con lo cual estos médicos siguen rigiéndose por un estatuto que se fundamenta o se regula realmente por un decreto de 1963. Por eso, aquello de ese ejercicio residual que para Ceuta tienen estos ministerios nacionales con competencias en la gestión directa. Y, brevemente, el Ministerio de Educación, al que hay que recordarle los malísimos resultados que ofrecen nuestros centros y, por desgracia, nuestros alumnos a nivel nacional y a nivel europeo, al que hay que recordarle la escasez de inversiones que lleva en los últimos años. Y aquí quiero romper, también sin ningún problema, una lanza en favor del Gobierno de Ceuta. Esta mañana el presidente hablaba del esfuerzo, que yo se lo reconozco,
que va a hacer la ciudad para proporcionar libros de texto gratuitos. Libros de textos gratuitos que la ciudad de Ceuta va a proporcionar a los alumnos del Ministerio de Educación, casi a pesar del Ministerio de Educación. No porque no contribuya o colabore la dirección provincial, sino que el Ministerio sigue manteniendo sus becas de libros, a pesar que la ciudad de Ceuta va a proporcionar libros gratis a los alumnos. Y también en el tema de las inversiones, quiero recordar que la ciudad autónoma tiene competencias y obligación de llevar a cabo el mantenimiento y conservación de los colegios del Ministerio de Educación, que no de los institutos. Y, sin embargo, podríamos decir que para paliar y, en cierta medida, para suplir las carencias del propio Ministerio, termina reformando la antigua Facultad de Humanidades porque el Ministerio no lo hace, y esta mañana hablaba del José Acosta, que de nuevo la ciudad tiene que gastar dinero de su propio presupuesto porque el Ministerio no lo hace. Tenemos un ejemplo bien concreto y cercano, la retirada del tejado de Uralita del Colegio Ortega y Gasset, algo que va a hacer la ciudad, aunque bien evidente es que va más allá de su obligación de la conservación y mantenimiento de los colegios. Una obra estructural, de estructura, que debería asumir el Ministerio de Educación y que obliga a la ciudad, que en esto sí que actúa como cómplice de esas carencias del Ministerio, de nuevo gastando un dinero que bien podía dedicar a lo que es estrictamente conservación y mantenimiento de los colegios, que buena falta les hace. Por eso, nosotros insistimos en exigir al Gobierno de España un ejercicio responsable de las competencias que tiene atribuidas sobre Ceuta todos y cada uno de los ministerios. Es lo que ustedes llaman fortalecer la presencia del Estado en Ceuta, pero con otras palabras. Muchas gracias. Gracias, señor Varga. ¿Algún portavoz quiere hacer uso de la palabra para explicar el sentido del voto? Tiene la palabra el señor Carreira. Ha estado bien, señor Varga, de verdad. Lo de fortalecer la presencia del Estado en Ceuta, pero con otras palabras. Ha estado bien. Nobleza obliga a reconocérselo. Pero verá, yo no me esperaba de usted un discurso tan autonomista, ¿eh? Las competencias en materia de educación y de salud pública, que son esencialmente las que nos diferencian del resto de comunidades autónomas, porque nuestro estatuto no tiene previsto que las gestione la ciudad autónoma, o la ciudad de Ceuta, o la ciudad con estatuto de autonomía, o llamémoslo como lo queramos ya a estas horas. Está bien, está bien. Además, yo le he oído decir al señor Rivera, en alguna ocasión, que ese fue el mayor desastre político que ha ocurrido en este país. Transferir esas competencias a las comunidades autónomas. Por eso me parece usted un verso suelto, aunque no me suena mal. Sí, el problema es que usted ha dicho que otros territorios las pueden gestionar, pero nosotros no. Pues menos mal que no las podemos gestionar, porque en donde las han gestionado las han utilizado para la independencia y para cosas extrañísimas como el adoctrinamiento político y cosas así, ¿no? Y para que haya una competencia absolutamente desleal y diabólica respecto de quién pone más servicios en el sistema de salud regional, ¿no? Es decir, yo pago esta operación, aquel no, y ahora nos vamos de aquí a allí porque nos la pagan allí. No me estoy desviando en absoluto. Lo que le quiero decir es que no es tan malo que Ceuta y Melilla no tengan esas competencias. Eso es, al final, la garantía de que están en manos del Estado.
y que están en manos del Estado significa que se pueden gestionar mejor o peor, porque las competencias en sí mismas no significan nada, sino que haya gobiernos eficaces o gobiernos ineficaces. Pero el que estén resididas en Ceuta, en el Estado, y que por lo tanto el papel del Estado en Ceuta sea fuerte, siempre será bueno para Ceuta. Aquí hace años vino Televisión Española a implantar una sede en Ceuta, ¿no? Y yo le dije al director general de Televisión Española entonces, me parece muy bien, cuanto más Estado haya en Ceuta, mejor para Ceuta. Cuanto más España haya en Ceuta, mejor para Ceuta. Y ahora usted, el discurso que trae, dice, es que resulta que están muy bien donde están, supongo yo, que están bien que estén en el Estado, pero el Estado es que las gestiona mal, ¿no? O no pone suficientes recursos, o a veces la ciudad autónoma tiene que suplir determinadas carencias del Estado, como por ejemplo en materia de educación, en materia de frontera. Ha puesto varios ejemplos, ¿no? Está muy bien, si usted ha construido bien la moción, pero yo estoy con lo que ha dicho el presidente esta mañana. Es que aquí la cuestión no es que administración lo hace, la cuestión es que las cosas se hagan. El profesor Fraga inventó eso de administración única. Sí, era catedrático de Derecho Constitucional y de Derecho Político, ¿eh? No, cuando yo digo profesor, lo digo con todas las de la ley. Catedrático de Derecho Político. O sea, no se crea usted que era un charlatán de feria, ¿eh? Oiga, que yo conozco gente en esta asamblea que tiene títulos expedidos por Francisco Franco Bahamonde, ¿eh? Eso no significa que compartieran con él ideología, ¿eh? Shh. Eso no significa que compartieron con él ideología. Es que era el que expedía los títulos en aquella época. Claro. Entonces, el profesor Fraga acuñó el término de administración única. Y la administración única no es que en España solamente haya una administración. Es verdad que coexisten y conviven administraciones en un mismo territorio distintas. Pero la cuestión es que tienen que colaborar, que tienen que coadyuvar, que tienen que ponerse de acuerdo. Y la que en mejores condiciones esté en ese momento, que ponga los recursos, con independencia de quién tenga la competencia. Para eso está la figura de los convenios. Hay veces que se firman los convenios al revés. Es decir, ¿nosotros somos competentes en materia de servicios sociales? ¿Sí o no? Entiendo que sí, somos competentes. Y sin embargo el Estado nos está ayudando mediante la fórmula de un convenio. ¿Somos competentes en materia de distribución de agua para la población? Sí. Y el Estado nos está ayudando, no siempre, ¿eh? Cuando gobernaba el PSOE no nos daban los 4 millones. Pero ahora sí. 4 millones, ¿para qué? Pues para aliviar la factura del agua como consecuencia de que la producción del agua desalada es más cara que el agua que viene de la lluvia y se recoge en los embalses. Es decir, hay convenios de ida y vuelta. En unos pone la ciudad y en otros pone el Estado. Y luego ya se lo ha explicado el presidente esta mañana. Si es que al final está poniendo el Estado la mitad del presupuesto de la ciudad, pues tampoco está mal que en un momento determinado nosotros nos pongamos de acuerdo con el Estado para convenir y acelerar determinadas inversiones que competencialmente le corresponden al Estado. Es decir, aunque nosotros hayamos puesto en el presupuesto de la ciudad X dinero para que en la frontera pueda modernizarse desde el punto de vista tecnológico, no lo vamos a hacer nosotros, lo hará el Ministerio del Interior, con un recurso que estamos adelantando nosotros y poniendo a su disposición. Por lo tanto, no le podemos votar a favor de la propuesta, en absoluto. Es demasiado, señor Varga, créame, demasiado sencilla y demasiado, no se ofenda por lo que le voy a decir, demasiado ramplona para la inteligencia que usted atesora y por la que yo le considero. ¿Vale? Ponga usted las cosas en el momento, en el tiempo en que ocurren y entonces empezaremos todos a comprender. Esto no son matemáticas, la política no funciona así. Tenemos que estar todos de la mano, Administración General del Estado, Administración General de la Ciudad, y que el que en cada momento tenga mayor posibilidad de las cosas que la haga. Luego, evidentemente, la ejecución material la hará quien tenga la competencia. Y si hace falta reforzar los medios de la IGESA, aquí estamos. Naturalmente que sí.
Y si además tenemos que discutir con técnicos del Ingesa sobre la oportunidad o conveniencia de una determinada... Porque le quiero recordar una cosa, eran profesionales, no políticos, los que decían que aquí no se debía poner la clínica radiológica. Pero la oportunidad y la conveniencia no la deciden los profesionales, ¿a que no? La decidimos nosotros. Y como la oportunidad y la conveniencia parece que sí, nos parece oportuno y conveniente, nosotros somos los que le decimos, incluso a Melguizo, que no lleva razón. Y por lo tanto se hace. Y la ciudad aporta lo que tenga que aportar. Lo mismo que en educación lo hacemos. Porque existe un problema básico de raíz en Ceuta, de diferencia de capacidades de entrada de nuestros niños con los de otros sitios. Y sobre todo porque hay poder adquisitivo en muchas familias que no alcanza a poder darle a sus hijos lo que necesitan. Y nosotros no queremos premiar la falta de responsabilidad de los padres, pero lo que no queremos es que lo paguen los hijos. Gracias, señor portavoz. Sometemos la propuesta a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? La siguiente propuesta está presentada por el Grupo MDIC, relativa a implementación de medidas para reactivar, impulsar y dinamizar el comercio local. Tiene la palabra la señora portavoz del Grupo MDIC. Gracias, señora Salcedo. Pues es una obviedad, pero queremos incidir en ello, especialmente en el día de hoy, en la celebración de este debate del Estado de la Ciudad, porque nos parece una propuesta muy importante, al igual que nos lo parecía la de vivienda y que lamentamos su voto, por cierto, en contra. En relación a la importancia que han desarrollado y han desempeñado siempre en esta ciudad las pequeñas y las medianas empresas en el desarrollo de nuestra economía, creo que todos somos conscientes de la misma, al igual que somos conscientes de que no atraviesan por su mejor momento, por desgracia. Pero consideramos que el comercio local, especialmente esas pequeñas y medianas empresas, deben seguir siendo el foco a través del cual se pueda seguir creando riqueza y, por lo tanto, creando empleo. Además de ello, el comercio en nuestra ciudad, evidentemente, supone también el medio de vida, el medio de subsistencia de muchísimas familias ceutíes. Es bastante obvio también que el comercio local, como le decía hace un momento, no pasa por sus mejores momentos por diferentes circunstancias. Una economía en recesión, unos impuestos voraces, una falta de financiación y a veces también algunas trabas burocráticas han venido impidiendo un desarrollo que facilite el crecimiento deseable de nuestra economía, permitiendo con ello crear riqueza, que genere empleo y que pueda contribuir, a fin de cuentas, a mantener la estructura de servicios de nuestra ciudad. Los negocios están subsistiendo como pueden, a pesar de la inexistencia de una política de apoyo por parte del Ejecutivo local, y consideramos que hay que ir poniendo en marcha herramientas que permitan a nuestros empresarios y empresarias continuar, ampliar o iniciar sus ideas de negocio, sin más dilación. Por ese motivo, nosotros entendemos que desde este Pleno es el mejor lugar para buscar soluciones, para aportar ideas que ayuden a remontar esta situación, y por ello les hemos presentado un paquete de medidas para solicitar aquí el voto favorable de las mismas, la implementación de medidas tendentes, como digo, a reactivar, impulsar y dinamizar el comercio local, medidas que están relacionadas, por ejemplo, con la convocatoria del Premio Comercio Local Ciudad de Ceuta con carácter anual para reconocer la labor vertebradora de los establecimientos del comercio de nuestra ciudad, el desarrollo de un plan de formación en colaboración con Cámara de Comercio y Confederación de Empresarios que permita organizar actuaciones gratuitas para el sector en materia de habilidades y técnicas de venta, de idiomas y de nuevas tecnologías, la elaboración de una guía accesible de todos los establecimientos comerciales minoristas de la ciudad, un plan municipal de promoción del comercio local ceutí que incluya campañas publicitarias del comercio minorista en nuestra ciudad, una tarjeta Hora Comerciante en la que los establecimientos minoristas que estén en zonas próximas a la zona azul solicitarían este tipo de tarjetas con un coste anual de 40 euros al año y en la que abonarían el 50% del coste del tiempo del uso de la zona de estacionamiento regulado, la gratuidad
que ya fue aprobada por este Pleno el estudio de la misma durante las 2 primeras horas de los aparcamientos dependientes de la ciudad de lunes a sábado en horarios comerciales a los clientes que muestren una factura de compra superior a los 20 euros en un mismo establecimiento, realizar actividades lúdicas muy importantes, muy necesarias y que además se ha visto que cuando se han realizado han encontrado una muy buena acogida en las calles de nuestra ciudad y con ellas permitir la atracción de clientes a los comercios de Ceuta. Crear líneas de financiación y desarrollo a través de Procesa, ya sea mediante fondos europeos, los del Plan del Comercio Minorista del Estado o como sociedad de garantía recíproca. Promocionar y apoyar a la implantación de medios de pago electrónicos en todos los comercios de nuestra ciudad para hacerles así más modernos y más competitivos. Crear una app que permita acceder a todos los usuarios que la tengan instalada en sus dispositivos Apple o Android a las ofertas de todos los establecimientos comerciales en sus respectivos barrios, en sus zonas de trabajo, poniendo así en un contacto mucho más directo y mucho más cercano al comercio con sus clientes potenciales. Diagnóstico punto de venta a través del que se analice sistemáticamente distintos aspectos del establecimiento comercial con el fin de analizar su gestión comercial, una especie de análisis DAFO con el que ver sus debilidades, sus amenazas y también sus fortalezas y sus oportunidades. Un plan tutorial del comercio, asistencia técnica en el comercio y puesta en práctica de las acciones de mejora en el punto de venta. Y, en último lugar, hemos incluido en este paquete de medidas talleres para la mejora en la gestión del comercio minorista con el objetivo de mejorar la capacitación de los empresarios, directivos y empleados de este comercio en la gestión de su negocio con una clara orientación hacia la mejora competitiva y la adaptación y retos a los cambios que afectan actualmente al sector. Nosotros entendemos que es un paquete de humildes medidas que, bien llevadas a cabo, pueden ayudar a nuestros pequeños y medianos empresarios y esperamos conseguir el voto favorable de todos los aquí presentes. Muchas gracias. Gracias, señora portavoz. ¿Algún portavoz quiere hacer uso de la palabra para explicar el sentido del voto? Tiene la palabra el señor Carreira. Gracias, señor vicepresidente. Bien, señora Ahmed, no es una obviedad. Usted ha dicho, ¿es una obviedad? No, no es una obviedad, es una conveniencia lo que usted ha hecho. Está bien hecho. Y aunque las medidas sean humildes, siempre que sean tendentes a mejorar nuestro tejido productivo, son procedentes. Por lo tanto, quiero decirle que, ya lo ha dicho el presidente esta mañana en el debate del Estado de la Ciudad, buena parte de las medidas, digamos, más prioritarias que tiene en este momento el Gobierno es el apoyo al comercio. No solamente medidas de carácter político, de reuniones ministeriales, de intentar desbloquear determinadas cosas, sino también medidas de carácter presupuestario. Pero las orientaciones que usted marca en esta moción a nosotros nos parecen muy razonables. He dicho la palabra orientaciones porque todas y cada una de las medidas que usted propone, pues probablemente al 100% no sé si van a salir, pero a mí me parecen todas muy, muy razonables. Y algunas de ellas sabe usted que las venimos haciendo, pero algunas otras efectivamente, pues habrá que implementarlas, ¿no? Y sobre todo en determinadas zonas de Ceuta, que también son zonas tradicionalmente comerciales, como es la barriada de Jadú, en la que, hombre, yo no tengo las competencias en materia de comercio, pero formo parte del Gobierno, quiero decirle. Y, por lo tanto, el Gobierno responde solidariamente de su gestión. Nosotros creemos que en esa zona se necesita una pequeña revolución. Pequeña, porque las grandes revoluciones no conducen a nada, pero las pequeñas revoluciones a veces consiguen grandes cambios, ¿eh? Desde el punto de vista quizá del adecentamiento de la zona y también desde el punto de vista del asesoramiento a esas pequeñas empresas, de su capacidad de asociarse y de establecer algunas de las medidas que usted ha planteado en esta. Hemos ensayado en la zona centro, en la zona comercial por excelencia de Ceuta, el centro comercial abierto, y está funcionando razonablemente bien. No extraordinariamente bien, pero razonablemente bien. Entre otras cosas porque hay factores exógenos, externos, que ya hemos comentado, que nos enturbian, nos perturban y nos vienen un poco a estropear el negocio, ¿no? Pero bueno, también trabajaremos sobre ellos, porque eso afectaría a todo el conjunto de la ciudad, ¿eh? Ya he dicho antes, cuando he salido al atril, y vuelvo a insistir, que una ciudad que no tenga sus comunicaciones ágiles y baratas ya puede establecer todos los planes que quiera. De poco sirven. Con la endogamia, o sea, con el consumo interno, nosotros no vamos a solucionar el problema del comercio de Ceuta. Es absolutamente imposible. Necesitamos atraer gente a Ceuta que venga a consumir
y a que su ocio y su consumo en Ceuta sea satisfactorio para ellos, por supuesto, que encuentren aquí una respuesta a lo que buscan, y también satisfactorio para el conjunto de nuestros comerciantes porque empiecen a ganar dinero y, por lo tanto, puedan establecer mejoras en sus centros comerciales y, en algún caso, incluso, aumentar el empleo. No siempre, pero en algún caso incluso. Por lo tanto, vamos a apoyar decididamente esta moción, decididamente, sabiendo que esto que usted plantea es complementario, pero no menos importante, por ello, a la raíz principal del problema que hemos tratado, que es el problema de las comunicaciones. Es decir, la raíz del árbol es la que tiene que chupar la savia. Y la raíz del árbol es una Ceuta bien comunicada, por el norte y por el sur. Y a partir de ahí, el árbol tiene que dar sus frutos, que son buenos comercios, con buenas herramientas, con personas bien asesoradas, con personas competitivas, que es lo que usted está planteando, y que, por lo tanto, también tenemos que apoyarlo, porque si no seríamos incoherentes. Muchas gracias, señor portavoz. Sometemos la propuesta a votación. ¿Votos a favor? La siguiente propuesta está presentada por el Grupo Caballas, relativa a promover políticas efectivas para nuestra ciudad. Tiene la palabra el señor Aróstegui. Buenas tardes otra vez. Bueno, nosotros proponemos hoy un cambio de orientación a la forma en la que esta institución se relaciona con otros poderes del Estado. Sabemos de antemano que esta propuesta no va a prosperar. Lo sabemos porque este debate no es nuevo. Es una discrepancia de fondo con el Partido Popular que nosotros mantenemos desde hace tiempo y que, a pesar de saber que, lógicamente, somos derrotados parlamentariamente cada vez que hablamos de esto, estamos convencidos de que el contexto es cada vez más favorable a nuestras tesis y queremos ir creando una conciencia social que termine por convencer al Partido Popular de que tal y como ellos quieren hacer las cosas, no salen. En primer lugar, me gustaría, porque el Partido Popular tiende a criminalizar la palabra movilización, el Partido Popular en general y el señor Viva en particular. Parece que la prudencia es una virtud y la movilización un vicio o un defecto. Me gustaría que esto, en primer lugar, quedara claro en el debate político. La movilización no es más que una forma de reivindicar y de plantear exigencias a los poderes del Estado, perfectamente democrática y respetuosa con todos. Tan es así que el propio Partido Popular se desdice a sí mismo. Pondré ejemplos sencillos. El señor Vivas y el Partido Popular se negó a firmar, por ejemplo, que la frontera de Ceuta fuera fluida y segura, porque las formas no son recoger firmas, porque eso no es un procedimiento adecuado. Sin embargo, muy pocas fechas después, sí valía recoger firmas para la cadena perpetua. Por lo tanto, no parece que sea un argumento válido la movilización como instrumento, sino que bajamos a las causas. Entonces, ahí es donde entramos en un debate. ¿Merece la pena o no movilizarse por Ceuta? Yo pondré algunos ejemplos que son fácilmente comprensibles, algunos muy cercanos, por ejemplo, el de las pensiones. El señor Rajoy dijo hace muy pocos días: las pensiones no se suben porque no se puede. No hay dinero. Por eso hemos puesto el 0,25. Se inundaron las calles de pensionistas. Ayer las pensiones suben con respecto al IPC. ¿Quiere eso decir que no era verdad, que no hubiera dinero? El dinero no aparece de una semana a otra. Lo que sí era verdad es que las calles estaban llenas de pensionistas que reivindicaban un derecho que le querían arrebatar. Quiero con esto decir que las movilizaciones tienen sus efectos. Sin ir más lejos, aquí hoy se ha hablado en diversos momentos, por diversas personas y con diversos enfoques sobre el Estatuto de Autonomía.
del que nosotros somos principales críticos. Pero también les digo, y eso lo saben ustedes, si no hubiese estado el pueblo de Ceuta en la calle, no tendríamos ni siquiera ese estatuto de autonomía. Esto también es verdad. 20.000 ceutíes salieron a la calle, aquí y en Madrid, para reivindicar sus derechos, para exigir lo que legítimamente correspondía a este pueblo. Eso eran malos, éramos todos malos, radicales, perversos. No, utilizamos cauces democráticos para exigir lo que pensábamos que nos correspondía en justicia, de manera ordenada, de manera fructífera y de manera democrática. Y nosotros estamos convencidos de que Ceuta hoy necesita una reacción de este tipo. Miren, las cuestiones fundamentales de las que aquí hemos hablado una y otra vez, de la frontera, de la educación, del paro, del barco, todo esto está en un ámbito de decisión que no es propio de esta institución. En su parte fundamental dependemos de lo que decidan otras instancias, otros poderes, ya sea el Gobierno, el Congreso o las Cortes Generales o cualquier otra instancia. Por lo tanto, la manera en que nos relacionamos con estas instancias, la forma en que sabemos o somos capaces de plantear esto con suficiente convicción, determinación e influencia es decisivo para resolver los problemas de Ceuta. Y, claro, decía el Partido Popular, en boca de su portavoz, créanme que el señor Vivas hace todo lo que puede, se bate el cobre, pone mucho empeño, aunque no se note. No vale para nada decir que esto es verdad o es mentira. No importa, no importa. No se trata de reducir una reivindicación política de esta magnitud a la actitud personal, ya sea del señor Vivas o de cualquier otro individuo. No vale. Lo que sí vale es evaluar los hechos. Y nosotros tenemos que decir que los presupuestos generales para 2018 son una prueba taxativa de que la prudencia no da frutos. No es verdad. En esos presupuestos generales del Estado, que se anuncian como los primeros de la recuperación, los ya expansivos, donde ya los recortes quedaron atrás, donde ya la España de la crisis ha vuelto otra vez a resurgir, se encuentran para Ceuta absolutamente huérfanos. Es pavoroso. Ni un euro para vivienda, ni un euro para construir un centro escolar, ni un euro para nuestra frontera. ¿Qué ha pasado con toda la buena voluntad del presidente de la ciudad, con todas las buenas palabras, con todos los acompañamientos habidos y por haber, que al final han quedado en nada? Al final han quedado en nada. Yo no sé, para que no se enfade hoy el señor Vivas más, si lo engañan, ¿se engaña o nos engaña? No sé si él tiene una fe ciega en el Partido Popular por algún motivo que se desconoce. No sé si allí, cuando él va, le dicen cosas y después no las cumple. O no sé si él se ha convertido de manera involuntaria en la receta para que la población de Ceuta se quede permanentemente anestesiada mientras en Madrid nos ningunea. Porque esto es lo que está sucediendo. No quiero centrar esta propuesta y esta argumentación en la figura del señor Vivas. Me parece que esto sería excesivamente reduccionista. Quiero centrarlo en la actitud de esta ciudad. Esta ciudad está esperando pacientemente